Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Nos reencontramos en esta oportunidad en CNN Tarde, 13 horas en punto, con una agenda informativa cargada de noticias. De hecho, vamos a partir el programa de este día jueves en la política, porque el gobierno vivió un duro traspié en el Senado tras posponer la votación del informe de la Comisión Mixta del Plan de Reconstrucción. Esto por un error al contar los votos. Hablamos, insisto, del Senado. La periodista Colomba Eichholz está en contacto con nosotros para entregarnos todas las reacciones que ha generado este tema y de alguna u otra forma analizar, Colomba, dónde estuvo el error. ¿El Senado, los senadores oficialistas no se coordinaron o derechamente el error fue del gobierno? ¿Qué dicen las reacciones? Estamos contigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Diferentes reacciones. Hay algunos que responsabilizan al gobierno, en particular al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, otros al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, mientras que aquí en la oposición se responsabiliza, más bien digo, justamente al oficialismo, en particular a la bancada de la UDI, que fue justamente la bancada descoordinada, según los mismos parlamentarios, que impidió ayer la votación en sala del informe que había emanado durante la mañana y durante la tarde la comisión mixta. Recordemos que ese informe, José, y ayer la tramitación del plan de reconstrucción tenía justamente su atención en la compensación a los municipios por obviamente la falta de recursos debido a la eliminación de contribuciones para los mayores de 65 años. Esto de hecho fue discutido, era la única indicación que se debía discutir en la comisión mixta y aprobada entonces la fórmula del gobierno en acuerdo con los parlamentarios con 6 votos a favor y 4 en contra. ¿En qué consistía esa fórmula? En que finalmente se iba a dar una compensación total, tanto para el Fondo Común Municipal como también para los municipios que iban a dejar de percibir ciertos ingresos fijos dada la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años. ¿Qué ocurrió posteriormente? Para votar ese informe de la comisión mixta debía sesionar la Cámara de Diputados y posteriormente la Sala del Senado para aprobar o rechazar lo que se había concluido en la comisión mixta. Sesionó la Cámara de Diputados durante la tarde del día de ayer. De hecho, se aprobó justamente esa indicación, la resolución de la comisión mixta con 80 votos a favor. Ojo que ahí también, José, hubo algunos votos del Partido Nacional Libertario, por ejemplo, del diputado Pierre Carlesi, que votaron en contra, también por dudas sobre la administración de estos fondos que se les va a entregar a los municipios, y posteriormente pasa a la sala del Senado ya en lo que sería este último trámite del plan de reconstrucción nacional para ser despachado del Congreso. ¿Qué ocurrió en ese momento? Hubo entonces un conflicto, una descoordinación al interior de la bancada de la UDI porque no estaba presente el senador Enrique Van Rysselberghe. De hecho, durante esta jornada y también durante la jornada de ayer, en un comunicado, el parlamentario sostuvo que tuvo una situación personal en la región del Biobío, región que representa, y que por eso no pudo estar presente en esa votación. De hecho, se había pareado con anticipación con la senadora Daniela Chiccardini, pero no fue el único problema, José, durante la jornada de ayer en la bancada de la UDI, porque el senador Gustavo Sangüesa dijo que él iba a rechazar esta fórmula que se había zanjado en la comisión mixta. Entonces, complicando así los votos necesarios para aprobar esto en particular. Recordemos que el gobierno necesitaba 26 votos en el Senado y justamente con la ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe, con este voto contrario por parte del senador Gustavo Sangüesa, no se estaba logrando el cometido del gobierno, y posteriormente el senador Matías Walker y el senador Rojo Edwards también pusieron en duda su voto. Por esto justamente es que ya varios parlamentarios, de hecho desde la oposición, han calificado esto como un bochorno por parte del gobierno, y hoy fue algo que justamente abordó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, desde el Palacio de la Moneda. Vamos a pasar a revisar sus reacciones por esta situación. En ningún caso un fracaso. Recordemos que se aprobó primero una propuesta en la comisión mixta, después se aprobó en la Cámara de Diputados y después, bueno, se tuvo este tropiezo en el Senado donde el comité de la UDI pidió la postergación. No lo veo como fracaso y de hecho, mirando hacia adelante, la verdad es que es un artículo que al final se apruebe o no se apruebe, lo importante es que está aprobada la reforma y queremos avanzar lo más rápido en eso. Aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan, se acabó.
Bueno, ahí estaban las declaraciones entonces del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Hacía también esta declaración que molestó por lo menos aquí en la oposición sobre si es que los alcaldes no quieren una compensación, pues bien, no va a haber una compensación. Ahora, José, volviendo antes de ir a las reacciones tanto de los alcaldes como de la oposición, quiero detenerme justamente en qué ocurre ahora con el Plan de Reconstrucción Nacional, dado este escenario que se vivió ayer en la sala del Senado. Ayer, justamente por esta descoordinación que ocurre en la bancada de la UDI, el presidente de la Comisión de Hacienda y senador de la UDI, Javier Macaya, invocó una herramienta reglamentaria que permite entonces aplazar la discusión del plan de reconstrucción. Y a eso justamente, y para facilitar esa maniobra, lo acompañó el gobierno quitándole la urgencia al plan de reconstrucción nacional y dejando entonces su tramitación, es decir, lo único que queda que es la votación en la sala del Senado del informe de la comisión mixta para el regreso de la semana regional, que es justamente la próxima semana, es decir, se reanudaría esta votación el próximo 4 de agosto, según ayer dijo el ministro del Interior y de la CGGOP, Claudio Alvarado. Hay reacciones también de los mismos parlamentarios, incluso senadores de la UDI, que hablaron sobre esta situación en donde también se ha generado cierta tensión entre Renovación Nacional y la UDI por no haber estado presente tanto el senador Enrique Van Rysselberghe y este rechazo entonces que iba a tener el senador Gustavo Sangüesa por la conclusión de la comisión mixta. Así que pasemos a revisar esas declaraciones. No habrá pago de contribuciones a los mayores de 65 años en la primera vivienda. Que no saque cuentas alegres la izquierda, porque este traspié, más allá de las razones, lo vamos a superar próximamente, pero tampoco vengamos a echarle la culpa al gobierno. Todos tenemos una responsabilidad que vamos a asumir, pero lo más importante es que las cosas se van a aprobar y se van a corregir. Lo que está hoy día en discusión y posiblemente en peligro es la compensación que el gobierno se ha abierto del 100% de los ingresos que dejan de percibir los municipios por el pago de contribuciones para los adultos mayores. El senador tuvo un tema particular, el resto de los senadores también tuvieron algunas dudas, pero nuestros votos, el voto de los republicanos, estuvo en esto. Obviamente, cuando se comienza a abrir este tema respecto del financiamiento de los municipios, es muy legítimo plantearse si efectivamente corresponde entregarles un cheque en blanco sin que haya algún tipo de mejoramiento de la gestión u otros compromisos. Evidentemente que esa discusión se está dando, por eso el gobierno ha sido muy responsable y ha dicho, estas discusiones mantengámoslas después. Claro, y el argumento que mencionaba justamente el diputado Agustín Romero del Partido Republicano sobre entregarles un cheque en blanco a los municipios, que sería a través de esta compensación financiada por intereses, impuestos generales, más bien digo, justamente es que también fue parte de los argumentos que entregaban ayer los senadores que iban a rechazar esta iniciativa. Hablamos, por ejemplo, del senador Gustavo Sangüesa, que también había puesto en duda su voto, así como el senador Matías Walker y el senador Rojo Edwards, quienes hoy día también emitieron declaraciones sobre lo sucedido ayer en la sala del Senado, así que pasemos a revisar también los argumentos que entregaban los senadores para de alguna manera desmarcarse de la propuesta del gobierno o por lo menos de la conclusión que se había zanjado en la comisión mixta. Impacta la motivación únicamente política de intento de daño al gobierno como objetivo principal que tuvieron durante la tramitación de la ley de reconstrucción. Lo que ayer se votaba estaba en línea con su pensamiento político de agrandar el Estado, a pesar de los cuestionamientos que tienen algunos municipios por mal uso de recursos, como compensación de la rebaja de las contribuciones. Ellos han sido una oposición totalmente desleal. El hecho de haberse postergado la votación de la ley de reconstrucción en su trámite final va a permitir encontrar algún mecanismo para asegurar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco. Yo propuse un mecanismo específico, que se incorpore un veto aditivo después de aprobada esta ley para incorporar los recursos que requiere la reconstrucción de nuestra región. Se está haciendo una determinación de los daños de infraestructura, ya el ministro de Obras Públicas habló de cientos de millones de pesos, acordamos con el gobierno formar una mesa de trabajo y quizás en estas 2 semanas podamos determinar el monto.
Claro, son aparte de las aprehensiones también que tenían los senadores, como bien decía el senador Matías Walker, la idea, por lo menos de ese parlamentario en particular, es poder presentar un veto aditivo, que el gobierno lo haga, ¿no es cierto?, para que algunos fondos también puedan ir en ayuda de las regiones, de las ciudades damnificadas por el sistema frontal, José. Y hablando también de vetos, es que durante esta jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, además de responder por la situación que sucedió ayer en la sala del Senado, aseguró y confirmó que el gobierno sí va a presentar por lo menos un veto supresivo, que tiene que ver con el interés sobre la eliminación del cobro sobre intereses, ¿no es cierto?, que también ha sido bullado y criticado por diferentes parlamentarios oficialistas, también, por ejemplo, en un informe del Banco Central. En lo relativo, eso sí, sobre la eliminación del derecho al olvido, que también recordemos que había sido parte de la idea de presentar un veto supresivo sobre esa indicación, lo cierto es que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que eso en particular y otras indicaciones se continúan estudiando, mientras que justamente la indicación que había sido, por lo menos esta semana, la más polémica, el anatomismo, justamente va a ser lo que se va a presentar por parte del gobierno a través de un veto supresivo cuando ya se finalice la tramitación en la sala del Senado a la vuelta de la semana regional. Esto también, el veto y también la situación que se vivió ayer en la sala del Senado, generó críticas por parte de la oposición, en particular por las declaraciones que acabamos de escuchar del senador Rojo Edwards, que también apuntaba hacia la oposición durante la jornada de ayer, criticaba también lo que ha sido la gestión de la oposición, el discurso que ellos también han entregado durante toda la tramitación del plan de reconstrucción, a lo que la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, dijo: hay que dejar de responsabilizar a la oposición, por lo menos por la situación que sucedió ayer, dado que eso fue un desorden interno que se dio al interior del oficialismo y una descoordinación del propio gobierno, tanto del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, como del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y sumado a eso también, José, la crítica que ha venido de la oposición, tanto de parlamentarios como de los alcaldes, es la fórmula de compensación, dado que nosotros justamente decíamos que ayer en la comisión mixta se zanja una compensación de aproximadamente 70 millones de dólares para directamente ir en ayuda a los municipios que van a dejar de percibir esos montos por la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores, pero desde la oposición critican justamente esa fórmula, dado que dicen debería entonces ser una compensación total. Claro, porque si hablamos de intereses de impuestos generales, debería entonces ir al Fondo Común Municipal en su totalidad y luego distribuir de manera más justa los diferentes montos, ¿no es cierto?, a los municipios que van a dejar de recibir estos pagos por la eliminación de las contribuciones. Así que vamos a pasar a revisar también cuál es la postura de la oposición respecto de todas estas aristas que hay en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, tanto los vetos supresivos, lo que sucedió ayer en la sala del Senado y, como decía, la fórmula que zanjó ayer la comisión mixta. Hoy día no estaríamos hablando del debate del Tribunal Constitucional ni de normas supresivas si es que no fuese porque este gobierno no quiso escuchar. Entonces, de una vez por todas, llegó el minuto de que la oposición actúe en coherencia. Han hecho una serie de acciones cuando han sido oposición que fueron extremadamente legítimas, nadie las cuestionó, es parte del ejercicio de la democracia, pero hoy día, cuando tienen problemas ellos, que no ordenan su casa, que tienen a una ex vocera hoy día tirando con ventilador contra el gobierno, primero háganse cargo de ordenar su casa, porque a Chile le prometieron orden y certezas. Lo único que no tenemos hoy día es orden, ni certeza, ni seguridad. Por favor, terminemos con la lógica de patrón de fondo y vayan a reclamarle a su gobierno antes de venir a reclamarle a la oposición por lo que no son capaces de ordenar ellos. Van a liberar de que la gente más rica de Chile, de las comunas más ricas de Chile, no pague contribuciones y le van a devolver a esos municipios más ricos de Chile la plata. Y los municipios chicos y pobres se quedan como están. O sea, a ver, ese es el sello del gobierno al final de cuentas, porque escuchaba hoy día un error de cálculo. Alguien decía por ahí. O sea, la calculadora no tenía ni pilas, ni pantalla, ni nada, porque se tiraron un salto al vacío, confiados en que tenían los votos y somos los campeones del mundo y vamos a ganar el mundial porque ganamos por un voto y ganamos y ganamos y ganamos. Nunca, siquiera fueron capaces de percibir que su propia gente estaba molesta con su propio gobierno porque a su propia gente no le han cumplido. Imagínense a nosotros los de oposición.
Claro, ahí en lo político y también lo que fue la polémica de ayer es que la oposición ha arremetido por la descoordinación al interior de la bancada de la UDI, del oficialismo, pero también, como ya lo mencionaba, por parte del gobierno, que de hecho ayer, José, a eso de las 20-30 horas salió en un punto de prensa el viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, también el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, acompañado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a entregar este punto de prensa en donde solamente señalaba el viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, que el error había estado, o por lo menos aquí el error en el cálculo sobre los votos de los parlamentarios en la ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe, y que esa solamente había sido la razón de por qué se tuvo que posponer esta discusión para el regreso de la semana regional por parte de los senadores. Ahora, desde los alcaldes, desde el municipalismo, también hay una polémica que podríamos decir es igualmente política, lo que ocurrió ayer en el Senado, porque dicen los alcaldes de la oposición, que de hecho sostuvieron hoy día un punto de prensa temprano en la mañana para referirse al plan de reconstrucción nacional, que no hubo un acuerdo en la Asociación Chilena de Municipalidades, o por lo menos un acuerdo con amplias mayorías, de que la fórmula aprobada por la Comisión Mixta fuera la que fuera en beneficio de todos los municipios que conforman la Asociación Chilena de Municipalidades. Y es por eso que hoy día alcaldes de oposición salieron en este punto de prensa a criticar ayer lo concluido por parte de la Comisión Mixta y a solicitarle a los parlamentarios, también al gobierno, que se pueda abrir a una discusión de poder compensar la totalidad de los fondos de impuestos generales al fondo común municipal, y que así haya una mejor distribución de estos recursos. Era parte de lo que, por ejemplo, decía durante esta jornada el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, así que vamos a pasar a revisar también esos argumentos que entregaban con bastante enojo los alcaldes de oposición. La respuesta del gobierno muchas veces es que no hay plata. Ese mismo gobierno decide de un día para otro, sin una consulta real a los alcaldes, sacar 30.000 millones de pesos para ir a subsidiar presupuestos municipales de comunas de altísimos ingresos, que tienen servicios prácticamente de lujo para sus vecinos, a costa del bolsillo de nuestros vecinos. Eso creemos que es una aberración, que es regresivo, que no es justo, y más allá de que signifique recursos para el mundo municipal, es algo que nosotros no estamos dispuestos a avalar, porque sí nos importa de dónde vienen los recursos que financian nuestros servicios. Y allí lo que nosotros creemos es que es importante que estos recursos que se van a reponer al mundo del municipalismo vayan íntegramente al Fondo Común Municipal y no a subsidiar presupuestos de comunas que, no lo digo en un ánimo negativo, pero que ya tienen sus necesidades cubiertas. Claro, en simple lo que dice el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, es que ya hay una compensación, y esto se zanjó durante toda la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, una compensación comprometida al Fondo Común Municipal de 130 millones de dólares. Lo que están solicitando los alcaldes de oposición es que además los 70 millones de dólares que se le iba a compensar directamente a los municipios también vaya al Fondo Común Municipal, y así ese fondo pueda disponer de aproximadamente 200 millones de dólares que se dividan y se distribuyan de manera justa entre todos los municipios de nuestro país, que van a ser obviamente afectados por la eliminación del pago de contribuciones para los adultos mayores, que eso, José, hay que recordar, fue aprobado en la tramitación del plan de reconstrucción, y solamente bastaba en la comisión mixta zanjar la fórmula de compensación, en una discusión, José, que se va a retomar, como decía, la semana subsiguiente, cuando los senadores nuevamente sean convocados para votar en sala lo que se zanjó en la comisión mixta. Posteriormente vendrá entonces la presentación de los vetos supresivos, un veto supresivo o más, según decía el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para finalmente pasar también a la discusión que se va a dar en el Tribunal Constitucional por los 3 requerimientos que ha presentado la oposición respecto de materias medioambientales y también sobre la invariabilidad tributaria. Claro, luego de lo que muchos han calificado desde el oficialismo, o que habría sido provocado por el oficialismo, como un papelón a propósito del rápido trámite en la comisión mixta, luego se le da la venia en la Cámara de Diputados y Diputadas, incluso con votos del PDG y la Democracia Cristiana, sin el Partido Nacional Libertario en esa instancia, y luego por falta de quórum no pasa el Senado. Todos pensaban que eso iba a ser relativamente rápido y finalmente no sucede. Resta saber si fue el propio gobierno el que le indicó al senador Van Rysselberghe que viajara al sur a atender sus asuntos personales, considerando que tal vez ya tenían los votos para pasar esta barrera. Quedaremos atentos a aquellos y, por supuesto, a lo que pase tras la semana territorial. Luego de eso, en la semana territorial se puede revisar los requerimientos de la oposición en el TC y también los vetos que el gobierno eventualmente ponga a 2 aspectos en particular que tú nos contabas. Gracias, Colomba. Bueno, vamos a seguir en contacto. Este tema todavía no termina. Muchas gracias. Nos vemos, José, que estés bien.